Realmente para mí es un placer, suele ser una fórmula, pero esta vez es una fórmula muy sincera porque es la primera vez que recibimos aquí a Yayo Herrero, que por otro lado pues es una amiga, al menos las instituciones, en la FUGEM, donde ella es directora, y la Fundación SIP, pertenecen ambas a la Asociación Española de Investigación para la Paz. Y yo siempre me acuerdo que la primera vez que iba a conocer a Yayo no la llegué a conocer, estábamos en un curso en Pamplona y finalmente mi padre se puso mal y no pude ir, pero me quedé ahí con las ganas y luego la he podido escuchar, y ustedes también, vosotros, en la radio, en intervenciones que ha tenido, y es un placer, un lujo escucharla. Bien, ella es desde 2012, como he dicho, es la directora de la Fundación de Hogar del Empleado, que es una institución histórica en Madrid, ¿no?, que tiene un centro de estudios ecosociales y después también escuelas y bastantes actividades y trayectoria institucional en Madrid. Y es licenciada en Antropología Social y Cultural, educadora social e ingeniera técnica agrícola. A mí eso me encanta porque es la unión de saberes distintos que son muy necesarios y complementarios. También tiene un diploma de estudios avanzados en pedagogía y ha sido durante 16 años jefa de proyecto y responsable de producción, calidad y gestión de riesgos en varias empresas multinacionales, cosa que también es importante haber estado en el lado oscuro. En el lado oscuro, es decir, conocer ese mundo, no es solo que venga de la academia o del activismo, es una académica, activista, como le llamaríamos después, y que conoce el mundo de las multinacionales. Bueno, en los últimos años ha coordinado también el área de conocimiento en red y divulgación del Centro Complutense de Estudios e Información Medioambiental, que está inscrito en la Fundación General de la Universidad Complutense de Madrid. Y a la vez que trabajo en la FUGEM, pues es tutora de un máster en Educación y Sistemas Complejos en la UNED y trabaja temas relacionados con la ecología social y el feminismo. Subrayado esto último, que es muy importante. Bien, pues ya sin más les dejo con Yayo y después a las 7 haremos un pequeño corte. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Para mí también, y lo digo también con toda la sinceridad, es un gusto poder compartir este espacio y poder haber venido invitada por vuestra fundación, que es un verdadero placer. De la presentación que ha hecho Carmen, yo solamente quiero resaltar una cosita que no se ha planteado, y para mí, que no se ha planteado porque no estaba puesto en el currículum, pero que para mí es una cosa absolutamente central, y es la militancia y el activismo en Ecologistas en Acción. Es decir, si yo de alguna manera, o donde yo creo que me he formado me he formado, digamos, como persona que piensa sobre el mundo y que aprovecha el conocimiento que he tenido en otros espacios académicos para transformarlo en práctica política, ha sido en Ecologistas en Acción, ¿no? Organización a la que llevo vinculada pues más de 20 años, que son casi los de su funcionamiento desde que se constituyó como confederación, y que, bueno, de la que me siento muy orgullosa de formar parte, ¿no? Y insisto en esto porque muchas de las cosas que voy a tratar de compartir hoy van a tener mucho que ver con estos espacios de frontera, estos espacios de hibridación entre darle la vuelta a esa sociedad del desconocimiento. Vamos a hablar bastante de ciencia y de errores o utilizaciones malas de la ciencia en la sesión de hoy, en la necesidad que tenemos de revertir ese mal conocimiento que conduce a un mal desarrollo y a una mala consideración, digamos, a una declaración, que va a ser el punto de partida con el que voy a iniciar, de una declaración de guerra a la propia vida, en nuestras formas de organizarnos materialmente, ¿no? Desde este conocimiento, a mí al menos me resulta muy difícil no querer incidir en el mundo que tenemos para transformarlo. Es decir, me resulta casi imposible llegar a ver el momento que estamos viviendo y no tener una necesidad imperiosa de los espacios, tanto en lo local como en los espacios autoorganizados en donde estamos, como en otros espacios de activismo y de transformación, no tratar de incidir, ¿no? Y para mí, bueno, pues esa
esa hibridación o ese diálogo entre la práctica política y el conocimiento es absolutamente imprescindible, ¿no? Y por eso lo quería destacar. Bueno, la sesión de hoy, de este curso, supongo que después de haber pasado por las manos de Carlos Taibo y de Turiel, no voy a tener que incidir mucho en ese ejercicio de amargura que es mirar el mundo material que tenemos en este momento actual, ejercicio de amargura que desde mi punto de vista es imprescindible hacer, porque como muy bien dice Jorge Rietzmann, es absolutamente imposible poder salir de un pozo si previamente no se es consciente de que se está en él. Entonces, mirar la realidad cara a cara, no faltarle respeto a la gente, infantilizándola y diciendo o pensando que sabemos lo que puede saber o lo que no puede saber, lo que crea miedo y lo que no lo crea, me parece que es un comienzo absolutamente imprescindible para poder trabajar sobre estas cosas, ¿no? Y yo lo que voy a tratar de trabajar es tratar de indagar sobre cuáles son las causas antropológicas, cuáles son las causas culturales que hacen que hayamos podido llegar a esta situación. No porque lo cultural me parezca más importante que lo material, más bien lo cultural condiciona cómo organizamos lo material, del mismo modo que la organización de lo material acaba condicionando la propia cultura, ¿no? Pero digamos que en este marco en el que vivimos se construyen sujetos, se construyen subjetividades, se construyen formas de ser personas, formas de entender la naturaleza, formas de entender las relaciones y formas de entender la vida, como muchos otros conceptos, el de progreso, el de libertad, el de derechos, que cuando están completamente divorciados, como están en este caso, de la materialidad de la tierra y de los cuerpos, conducen a organizar culturas, políticas, sociedades y economías que directamente se contraponen y se desarrollan en contra de las bases materiales que sostienen la vida humana y el resto de la vida también. Pero sobre todo, en este caso, vamos a hablar de la vida humana como principales agentes en este proceso que ha conducido al antropoceno, como se señalaba hace un momento, ¿no? Por tanto, el saber cómo y a partir de qué mecanismos, qué creencias, qué mitos hemos llegado a poder configurar una política y una economía que le declaran la guerra a la vida, nos parece absolutamente fundamental precisamente para tener pistas de cómo trabajar esas transformaciones, que obviamente son transformaciones estructurales en los modelos económicos, que son transformaciones también estructurales en las lógicas políticas que tenemos, pero que son también importantes transformaciones en los imaginarios de las personas. Es decir, podemos llegar a establecer propuestas políticas muy sostenibles o propuestas económicas que conduzcan a la sostenibilidad y, sin embargo, encontrarnos con una oposición masiva de grandes mayorías sociales que no entienden, que no comparten y que más bien se rebelan contra lo que habría que hacer para eludir esos posibles colapsos en los que hemos estado trabajando, ¿no? Decía Gramsci que un sistema no se hacía hegemónico solo cuando se había adueñado del poder político o del poder económico. Gramsci decía que el sistema se convertía en hegemónico sobre todo cuando se había adueñado de las cabezas de las personas, cuando había conseguido que las personas pensaran, sintieran y desearan lo que el propio sistema estaba en disposición de satisfacer, ¿no? Digamos que, dicho de una forma un poco más provocadora, el actual modelo capitalista neoliberal es droga dura. Es un sistema que, a pesar de generar una profunda destrucción de las bases materiales que sostienen la vida, ofrecen, prometen y seducen a las grandes mayorías sociales con elementos, con creencias, y se postula como el único sistema que las puede satisfacer. Vamos a ir trabajando un poco todas estas cuestiones, ¿no? Por eso nos parece importante indagar en esas causas antropológicas, indagar también en el recorrido histórico que nos ha llevado a tener este marco cultural, ¿no? Que, como veremos, es un recorrido histórico que está, yo lo voy a plantear, muy ligado al nacimiento de todo el marco cultural de Occidente, incluso a la propia generación del pensamiento de la modernidad y de la Ilustración,
no porque haya otras culturas que no hayan atentado contra la Tierra o contra los límites físicos de la Tierra, sino porque en este momento lo que sí que es cierto es que el modelo hegemónico que se ha expandido al resto del mundo y que ha terminado con su práctica generando y ha terminado conduciendo a este antropoceno que alguna gente llama también el capitaloceno, ¿no? De alguna manera nos ha llevado a una situación que tenemos que revertir. Por tanto, la estructura de la sesión va a ser una parte inicial en la que voy a plantear algunas cosas que os van a parecer de perogrullo, pero que luego veremos que a la economía y a la política se le han olvidado. Después vamos a tratar de hacer ese pequeñito recorrido histórico de cómo se han ido construyendo algunas de las grandes categorías, la de individuo, la de producción o, por ejemplo, la de trabajo, que imperan hoy, que son centrales, que vertebran nuestras sociedades, para tratar de luego ir viendo algunas vías. Ya adelanto que no va a ser un conjunto de recetas ni una hoja de ruta para salir de esta situación, pero algunas vías de trabajo que yo estableceré en términos de disputa no de guerra, pero sí de disputas de hegemonías, de disputa de la hegemonía política, disputa de la hegemonía cultural y disputa de la hegemonía económica, para tratar de ver una serie de líneas que en el plano cultural y antropológico tendríamos que ser capaces de trabajar quienes estamos articulados en grupos, colectivos, espacios de pensamiento o de práctica política que están pues alrededor de estas tareas de cambio, ¿no? Si en algún momento me aturullo, no soy clara, no se entiende lo que digo, me interrumpís inmediatamente, ¿no? Haremos una paradita, como tenéis costumbre, alrededor de las 7, según cómo vaya, puede que sea 7 y 10 o 7 menos 5, para no dejar algún bloque que quiera dejar terminado a medias, pero haremos esa paradita un poco para poder aguantar toda la sesión en condiciones, ¿no? E insisto que cualquier cosa que no quede clara o alguna cosa que queréis intervenir, no somos tantas personas como para no podernos permitir el opinar, matizar lo que os parezca oportuno, ¿vale? Bueno, pues vamos a ir comenzando. Si no quieres esforzarte, es un poco direccional, ¿sabes? Ah, vale. ¿Así mejor? Sí. Eso es. ¿No estáis oyendo? Sí, se oía, pero así no tienes... A ver si he soltado semejante rollo. No, pero así no tienes que esforzarte. Vale, ¿sabes? fenomenal. Mil gracias. Vale. Bueno, pues vamos a ir comenzando. Yo decía, y bueno, después de que hayan pasado por aquí Carlos y Antonio, no creo que haya muchas dudas, ¿no? Pero yo decía que vivimos en un momento en el que podríamos decir que nuestra cultura, nuestro marco cultural le ha declarado la guerra a la vida. Es decir, que hemos constituido políticas, economías y culturas que directamente se contraponen con las bases materiales que sostienen la vida. Quiero recordar muy rápidamente, para una de ellas no hará ninguna falta y la voy a pasar muy por encima, pero para la segunda sí que me voy a entretener un momentito. Quiero recordar de qué depende la vida humana. Es decir, qué es lo que hace que cualquiera de las personas que estamos aquí estemos sentadas, respirando, estemos habitando un cuerpo que se puede decir que está vivo, ¿no? La primera dependencia básica que tenemos, y es un elemento evidente, es la ecodependencia. Somos seres radicalmente ecodependientes. Somos naturaleza. Formamos parte de la naturaleza y además nuestra vida transcurre plenamente inserta en esa naturaleza de la que no nos podemos dividir, de la que no nos podemos separar. Pero sin embargo nos encontramos con un primer elemento que luego retomaremos y matizaremos, que es central, y es que nuestra cultura, la cultura occidental, tiene una enorme peculiaridad que prácticamente no tiene casi ninguna otra en el mundo, y es ser prácticamente una de las culturas que ha establecido una especie de abismo ontológico entre los seres humanos y el resto del mundo vivo, entre los seres humanos y la naturaleza. Luego veremos de dónde se origina esto. Es decir, hemos creado una forma de entender la especie humana, de entender la persona, que transcurre de alguna manera divorciada de esa naturaleza que nos sustenta. Esto ha conducido, insisto, lo veremos después, más descrito y con su pequeño recorrido histórico, esto ha conducido a que como cultura, como sociedades, no nos
creamos ni nos sintamos naturaleza. Y analicemos el espacio natural, la tierra, los recursos, desde una triple mirada, la de la exterioridad, como si fuéramos algo exterior a la naturaleza, la de la superioridad, como si los seres humanos fueran superiores a ese sustrato vivo que nos sostiene, y la de la instrumentalidad, como si eso exterior ante lo que somos superiores en realidad fuera un gran almacén, un gran vertedero, un gran espacio lleno, ahora ya no tan lleno, pero en su momento lleno de recursos, de bienes, de tierra, de productos que estaban a disposición de los seres humanos. Luego veremos un poco cómo se vertebra y a qué tipo de nociones de persona y de sujeto político ha ido conduciendo esa exterioridad, superioridad e instrumentalidad de la Tierra, ¿no? No hace falta decir aquí, habréis estado hartos durante el curso y algunas personas mucho antes de trabajarlo, que obviamente el planeta Tierra tiene límites físicos y que en algo que tiene límites físicos y lo tiene por el lado de lo no renovable, es decir, los minerales de la corteza terrestre, el llamado capital mineral de la Tierra, pero que lo tiene también desde lo renovable, porque aquello que llamamos renovable no se renueva a la velocidad que le gustaría al metabolismo agrourbano industrial, sino a la velocidad de los propios ciclos naturales. Y por tanto, cuando algo que se genera a partir del metabolismo, a partir de un ciclo natural, sufre un proceso de extracción o de alteración que fuerza o que se sitúa por encima de esa tasa de regeneración, también topamos con los límites físicos, digamos, de esos bienes que llamamos renovables. Y una tercera vía evidente de límites es lo que llamamos los sumideros del planeta, es decir, esos procesos que también son cíclicos, que tienen su propia tasa de funcionamiento, que regeneran, o más bien dicho, que de alguna manera degradan los residuos producidos cuando son residuos que pueden ser degradados, ¿no? Entonces, por el lado de lo no renovable, por el lado de lo renovable y por el lado de los sumideros, nuestro planeta Tierra tiene límites físicos. Y nos encontramos con una primera contradicción en término, que es el hecho de que sobre una superficie que tiene límites físicos, nada, absolutamente nada, se pueda plantear crecer de forma ilimitada. Ni un bosque de robles, ni una población de conejos, ni una ciudad, ni por supuesto el conjunto del sistema económico en el que se esté inserto. Por tanto, hay una primera contradicción y suele hablar Jorge Rietzmann de la crisis ecológica en términos del choque de trenes que se produce entre la dinámica expansiva del capitalismo ahora, de los países del socialismo real con el mismo modelo de producción en tiempos pasados, ¿no? Esa dinámica expansiva de un determinado modelo de producción, distribución y consumo sobre una superficie que tiene límites físicos. Pero no solamente somos seres ecodependientes. Para poder estar vivos y vivas, también resulta que hace falta que haya otras personas alrededor. La vida humana transcurre encarnada en cuerpos, que es como la parte, diría Platón, natural de la existencia humana, en cuerpos que nacen, que envejecen, que se degradan, que mueren, en cuerpos que tienen que ser atendidos a lo largo de toda la vida, pero sobre todo en algunos momentos del ciclo vital. La vida de cada ser humano en solitario es imposible. De primeras, alguien nos tiene que haber parido, pero luego desde que nacemos hasta que morimos, hay momentos en donde cada vida humana es inviable si no es porque hay personas que dedican una cantidad ingente de tiempo, trabajo y energía a cuidar de ese cuerpo vulnerable en el que vivimos insertos e insertas. Pensemos, por ejemplo, en los primeros años de una criatura. Una criatura recién nacida, una especie como la nuestra, que nacemos medio crudos, una criatura recién nacida no puede sobrevivir si no hay personas de otras generaciones que dedican una cantidad notable de tiempo a alimentar, mover, asear, cuidar, acostar. Insisto mucho en la materialidad de esa relación. Por supuesto que también a abrazar, por supuesto que también a besar. Y es obvio que la autoestima o el autoconcepto positivo
depende de la relación que tenemos con la instancia comunitaria que nos acoge, es decir, hasta para amarnos a nosotros mismos y mismas necesitamos a otros, pero lo que quiero es sobre todo incidir en esa relación material, en esa relación del cuidado, de ese territorio en el que vive inserta cada vida, que es el cuerpo en el que vivimos, ¿no? Hablamos de la primera infancia, pero pensemos, por ejemplo, en el momento de la vejez. Hoy hay muchísimas personas que no se pueden ni levantar de una cama, ni volverse a acostar, ni alimentarse, ni asearse, ni salir a la calle, es decir, no se pueden ocupar de satisfacer sus necesidades cotidianas, vitales, de sostener su propio cuerpo, si no hay también personas, también normalmente de otras generaciones, que dedican una importante cantidad de tiempo, ¿no? En sociedades como las nuestras, la de los países enriquecidos, donde la esperanza de vida ha crecido de forma grande, hay muchas personas que ya no pasan solamente 3 o 4 años en situación de mayor vulnerabilidad o llamada dependencia, yo luego discutiré este concepto de dependencia, ¿no? Sino que hay personas que pueden pasar muchos años al final de su vida en esa situación de necesitar para sobrevivir cotidianamente otras personas alrededor. Pensemos en aquellas personas que tienen diversidad funcional o alguna discapacidad. Necesitarán a alguien toda la vida al lado para sostener ese cuerpo vulnerable. Cualquiera de nosotras, cuando estamos enfermas, y no me refiero solamente a una enfermedad grave que parece más obvio, sino que cualquiera que haya tenido una escayola en una pierna hasta la ingle, sabe perfectamente que pasas unos días en donde necesitas otras personas que te ayuden a hacer las funciones más básicas que tienes que hacer todos los días, ¿no? ¿A qué voy con esto y por qué me extiendo? Pues porque como seres humanos que somos, no hay nadie que pueda desarrollar toda su vida en solitario. Todos y todas somos interdependientes y todos y todas vamos a necesitar tiempo de cuidados, al menos en algunos momentos de nuestro ciclo vital. Lo que sucede es que prácticamente en todas las sociedades y prácticamente a lo largo de toda la historia, quienes mayoritariamente han cuidado de los cuerpos vulnerables han sido mujeres. Y han cuidado de los cuerpos vulnerables no porque estemos mejor dotadas genéticamente para cuidar de los cuerpos vulnerables, sí obviamente para parir, ¿no? Ese es un universal insoslayable. Pero a partir de que una criatura llega al mundo, hombres, mujeres, instituciones, sociedad, deben de ocuparse del cuidado de los cuerpos, porque sin ese cuidado de los cuerpos no hay ni vida, ni sociedad, ni civilización posible. Es decir, es una tarea civilizatoria que en concreto en nuestra especie, que es una de las especies que nace más vulnerable, se perpetúa a lo largo de toda la vida, ¿no? Ese trabajo mayoritariamente realizado por mujeres es un trabajo que mayoritariamente también se desarrolla en espacios invisibles a la política y a la economía, como son los hogares, ¿no? Son visibles a la economía solamente cuando es una parte de trabajos pagados, es decir, cuando hay algunas personas que cobran, que su empleo es el cuidado de personas más vulnerables, pero el grueso de ese trabajo se desarrolla dentro de los hogares y es invisible al proceso económico. Como vamos a ver después, esto tiene muchísimo que ver con la noción de persona y de individuo que hemos generado, individuo que es protagonista de ese proceso económico que de alguna manera se desvincula de los cuerpos y de la tierra. Luego iremos incidiendo en ello, ¿no? Somos ecodependientes y estamos sujetos a los límites físicos de la tierra, somos interdependientes y por tanto somos radicalmente vulnerables uno a uno, y por tanto esto nos conduce a decir que cada vida humana en solitario no es una certeza, es una posibilidad. Y lo que hace que cada vida humana potencial se transforme en una vida que se prolonga a lo largo del tiempo es que vivamos en sociedades que garanticen esas relaciones de interdependencia y de cuidado de los cuerpos y esas relaciones de ecodependencia que nos permiten obtener bienes y servicios necesarios para satisfacer las necesidades humanas, ¿no? Esto es importante porque a la especie humana, sobre todo a la especie humana occidental,
que cree que ha brotado como una especie de champiñón en este planeta y que no depende de nada más que de su propia tecnología y de su propio razón y conocimiento, se le olvida que la vida hay que sostenerla. Es decir, cuando hablamos de sostener el planeta, desde mi punto de vista incurrimos en un error. El planeta se sostiene solo. Otra cosa es que evolucione a nuevos equilibrios en los momentos de profundas alteraciones. Pero desde luego la vida humana, cada vida humana en solitario, hay que sostenerla. Y para sostenerla hacen falta esas relaciones con la naturaleza y hacen falta esas relaciones materiales entre las personas, que habitualmente no son visibles y que construyen dos de los elementos básicos antropológicos inherentes a la existencia humana, que es la de límites y la de vulnerabilidad. Lo que vamos a ir trabajando es a dónde ha conducido crear una cultura, un marco cultural ajeno a los límites y ajenos a la vulnerabilidad de cada una de las vidas, ¿no? ¿Qué tipo de conceptos económicos, qué tipo de conceptos políticos se ha generado y que desde mi punto de vista, y luego lo iremos compartiendo, tendríamos que remover, ¿no? Por tanto, seres ecodependientes, seres interdependientes, y eso es absolutamente central para poder sostener la vida, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado en nuestro marco cultural? ¿O cómo hemos podido llegar a una sociedad? Yo creo que José Luis lo definía, a mí me ha gustado el tema de la sociedad del desconocimiento, en una sociedad que sin embargo a sí misma se plantea como la sociedad más inteligente y de mayor conocimiento que ha habido nunca, y donde realmente sabemos más que nunca sobre muchísimas cosas y muchos procesos, ¿no? ¿Cómo es posible que hayamos configurado modelos sociales que con todo ese conocimiento, sin embargo, le declaran la guerra a la vida, ¿no? Y aquí es donde tenemos que empezar a hacer ese pequeño rastreo histórico que os comentaba y que vais a perdonar, que va a tener... ahora me voy a mover, igual si no se oye me lo decís si me siento otra vez, ¿vale? De alguna manera, me vais a perdonar que este pequeño recorrido que vamos a hacer va a dar como algunos pequeños saltos en la historia. Me voy a ir centrando en algunos momentos que a mí me parecen esencialmente relevantes para tratar de llegar a explicar qué tipo de noción de persona y de sujeto político hemos construido y cómo desde mi punto de vista lo tendríamos que revisar, ¿no? Porque es el que conduce directamente a haber topado, digamos, con esa organización material que directamente pone en quiebra nuestra relación con la tierra, ¿no? Bueno, decía antes que el gran pecado original de la cultura occidental, y me voy a centrar en la cultura occidental porque es donde estamos y es el modelo que se ha acabado haciendo hegemónico en su manera de comprender la economía y en su manera de comprender la relación con la tierra y la tecnología, ¿no? Decíamos hace un momento que ese modelo hegemónico occidental es prácticamente el único que ha cortado los vínculos entre los seres humanos y el resto del mundo vivo, que ha establecido esa especie de abismo ontológico, como si una cosa fuera la especie humana y otra separada de ella, diferente, inferior y por tanto instrumentalizable, fuera la naturaleza. ¿Os acordáis cuando estudiábamos a Platón? Platón separaba el mundo en dos grandes grupos. Decía, una cosa es el mundo físico, una cosa es esa naturaleza y el mundo de las cosas, decía él. Por un lado tenemos el mundo de las cosas y en el mundo de las cosas estaba esa naturaleza que era caótica y desordenada, decía él. Era una naturaleza que prescribía, que moría, que se pudría, que desaparecía. Era el mundo de las cosas que no permanecían. Platón englobaba dentro de ese mundo de las cosas la propia naturaleza, la biosfera que nos rodea, y englobaba también dentro del mundo de las cosas, de alguna manera, el propio cuerpo de las personas, que era un poco como la parte natural, la parte material de la existencia humana, ¿no? Contrapuesta a ese mundo de las cosas se encontraba el mundo de las ideas. Era el mundo del pensamiento, que para Platón residía en el alma, en una sustancia inmaterial, en la mente, en la capacidad de razonar.
Ese mundo de las ideas sí que era inmutable, permanecía, era eterno y, de alguna manera, lo que conformaba a una persona como persona era ese alma, esa capacidad de razonar. Digamos que el cuerpo sucumbía, el cuerpo se pudría y desaparecía, pero lo que perduraba era ese alma y ese mundo de las ideas, ¿no? Ese dualismo platónico, que luego nos lo vamos a encontrar absolutamente en toda la escolástica de la Edad Media y va a permanecer incluso, luego lo retomaremos en Descartes, forma o toma cuerpo, revirtiendo otras ideas mucho más integrales que había habido en la propia cultura griega anteriormente, toma cuerpo en la filosofía y queda arraigado de una forma muy potente, ¿no? Y podremos pensar, es filosofía. Pero el problema es que esa manera de concebir el mundo partido en dos, con esa enorme dicotomía, sí que toma cuerpo político también muy pronto, ¿no? Acordaos de cuando estudiábamos, y hemos aprendido tanto y tanto que podemos seguir aprendiendo, de aquel primer modelo de democracia, que fue la democracia ateniense, ¿no? En el mejor momento, en el momento de mayor apogeo de la democracia ateniense, en Atenas, había aproximadamente unos 34.000 ciudadanos. Ciudadanos que iban al ágora, que tomaban decisiones sobre la vida en común, que empleaban tiempo en estudiar cómo funcionaba el universo, que pensaban además cómo organizar los territorios, qué países invadir o no invadir, qué cultivar en cada lugar, y tomaban esas decisiones sobre la vida en común articulándola alrededor de lo que ellos llamaban el bien común o el interés general, que son términos que nos siguen sonando muchísimo cuando estamos hablando de nuestros propios marcos democráticos, ¿no? Más difícil es encontrarnos que, además de haber 34.000 ciudadanos, en Atenas en aquel momento había unos 170.000 esclavos y esclavas. Esclavos y esclavas que no tenían condición de ciudadanía, que no iban al ágora, ni filosofaban sobre el mundo, ni tomaban decisiones sobre la vida en común, ni tenían posibilidad de participar en construir lo que era el bien común o el interés general. ¿Qué hacían esos esclavos y esclavas? Metecos se llamaban allá, ¿no? Esos esclavos y esclavas, pues lo que hacían era básicamente cultivar, es decir, producir alimentos, pescar, obtener madera de las masas forestales, extraer minerales, se ocupaban también de fabricar enseres domésticos, se ocupaban incluso de construir los propios templos y el propio ágora donde los ciudadanos debatían sobre la vida en común. Esos ciudadanos y ciudadanas se ocupaban de mantener las relaciones de ecodependencia con la naturaleza que proporcionaba todo lo que se necesitaba para estar vivo y para satisfacer las necesidades, obviamente de una manera un tanto desigual entre lo que era satisfacer las necesidades de los ciudadanos y las de los propios esclavos y esclavas. Pero en aquel momento no solamente había en Atenas 34.000 ciudadanos y 170.000 esclavos y esclavas, sino, aunque no se ha hecho nunca la cuenta, es de suponer que hubiera unas 34.000 esposas de ciudadanos, que tampoco eran ciudadanas, tampoco debatían sobre la vida en común, ni podían participar en construir lo que era la idea de interés general o de bien común. ¿Cuál era la función de las esposas de ciudadanos? Pues parir hijos e hijas de los ciudadanos, cuidar a los mayores de los ciudadanos e incluso al propio ciudadano, que dejaba de atender la propia higiene de sus ropas, de su tiempo, tal, porque había quien se lo podía resolver. Es decir, las esposas de los ciudadanos se ocupaban de mantener toda esa red de relaciones de interdependencia entre personas, ese cuidado de los cuerpos vulnerables que es absolutamente imprescindible para poder sostener una sociedad, para poder sostener una civilización, ¿no? ¿A qué voy con esto? ¿Por qué invierto tiempo en plantear esta cuestión? Porque conformar ese dualismo entre la naturaleza y los cuerpos y la razón como algo abstracto, separado de esa materialidad, separado de los procesos vitales en donde se envejece, donde se muere, donde hay que cuidar los cuerpos, y a la vez
construir una noción de política en donde se establece una profunda separación entre lo que llamamos público, lo que llamamos político, que es ese espacio en el que se toman decisiones, algunas personas toman decisiones, y ese otro espacio que llamamos doméstico, la casa, en donde se sostiene cotidianamente la vida material, conduce a que quienes toman esas decisiones sobre la vida en común lo hagan desde el presupuesto de que una persona puede estar desvinculada de la naturaleza, desvinculada de su propio cuerpo y desvinculada de las responsabilidades que tenemos hacia los cuerpos de quienes son más pequeños o de quienes son más mayores o de quienes están enfermos o quienes necesitan ese cuidado cotidiano en algún momento de su ciclo vital. Es decir, quienes están en el espacio público legislando, decidiendo cómo se utiliza el territorio, decidiendo qué guerras se inician o no se inician, son personas que están completamente separadas de esa ecodependencia e interdependencia que manteníamos al principio, ¿no? Esto lo que hace es conformar una idea de sujeto político, una idea de individuo que forma parte de la polis, que se percibe a sí mismo emancipado de la naturaleza y de los cuerpos, y que toma decisiones al margen de esa naturaleza y de esos cuerpos. ¿Es posible vivir desvinculado individualmente de la ecodependencia y la interdependencia? No, no es posible. ¿Cómo se puede mantener esa ficción? Solamente en la medida de que haya algunos sujetos que se desvinculan, no porque puedan vivir separados de la tierra y de los cuerpos, sino porque hay otros sujetos que en espacios de invisibilidad, subordinados y subyugados, se encargan de sostener cotidianamente esas relaciones materiales. Dice Almudena Hernando, una prehistoriadora que tiene un libro maravilloso que se llama La fantasía de la individualidad, que así es como se construye la falacia de que las personas pueden constituir como átomos dispersos en una sociedad, es decir, pueden ser individuos que no necesitan ni la materialidad de la tierra ni necesitan ser cuidados en un momento determinado. Solamente una pequeña parte de la población, en el momento actual muchos hombres y algunas mujeres, pueden vivir como si no tuvieran cuerpo que atender para ellos mismos, como si no tuvieran hijos e hijas o mayores, o como si no dependieran de una tierra que tiene límites físicos. Sin embargo, la política y la economía están organizadas como si ese fuera el sujeto universal. Y entonces hacemos o construimos formas de organizar el metabolismo social, tanto el metabolismo económico como el metabolismo social, que es algo más amplio, que desconocen y se desvinculan, no miran esa materialidad de la tierra. Por eso terminamos conformando, como luego veremos, instrumentos económicos como es el concepto de valor, el concepto de producción, que han cortado, como dice José Manuel Naredo, el cordón umbilical con la tierra. Y tal y como señalan las economistas feministas, construimos también conceptos de producción o conceptos de trabajo que no son conscientes de la ingente cantidad de horas de trabajo que hacen falta para poder sostener la vida cotidianamente. ¿Vais viendo más o menos, se va entendiendo bien o no me...? Vale. Bueno, pues de este sujeto, es decir, de Platón, y sus dualismos entre la naturaleza y la cultura, entre los cuerpos y la mente, la razón o el alma, es como llegamos a conformar una noción de polis o una noción de sujeto que vuelve a establecer esa nueva dicotomía entre lo que llamamos política, o mejor me voy a utilizar el término público, y lo que llamamos doméstico. El problema de estos dualismos, el problema de mirar esto en términos dicotómicos y separados, no es tanto que manejemos esas categorías para separar, sino que otorgamos valores muy diferentes jerárquicamente a cada una de ellas. Digamos que la naturaleza, los cuerpos o lo doméstico valen menos, son menos valorados jerárquicamente que
la cultura, la razón o lo público. Y en ese modelo, en esa doble valoración que se percibe en términos de opuestos, donde una cosa vale bastante más que la otra, llegan a empezar a desaparecer estas partes del dualismo. Es decir, nos empezamos a encontrar con que la cultura se entiende de forma contrapuesta a la naturaleza, hasta tal punto que aquellos marcos culturales que viven directamente ligados a la naturaleza, sus conocimientos no son conocimientos sino supersticiones. O nos encontramos con que en aquellos lugares en donde se está muy en contacto con los cuerpos, parece que hay menos capacidad de razonar. Ahora, cuando hablemos de la modernidad, veremos cómo una buena parte de la justificación teórica que hacen filósofos y pensadores como Descartes, como Bacon o como Newton, para sostener la incapacidad de las mujeres para pensar y razonar, tienen que ver con esa asimilación a los cuerpos, es decir, con esa asimilación a lo natural, como si las mujeres fueran más naturales que los hombres, por el hecho de parir, por el hecho de estar más conectadas a los ciclos, ¿no? Es decir, que empezamos a construir ese sistema dual. Bueno, este sujeto político, esa idea de persona independizada del cuerpo y de la tierra, va evolucionando y va cristalizando a lo largo de la historia en Occidente. Me voy a saltar con mucha pena un periodo interesantísimo, que es el de la Edad Media. Siempre que un periodo histórico es considerado o caracterizado como una época oscura de la historia, tenemos que preguntarnos oscura desde el punto de vista de quién, ¿no? La Edad Media tuvo importantísimos movimientos, por ejemplo, revolucionarios de campesinos y campesinas. Fue un momento también en el que se produjeron interesantes movimientos culturales que empezaban a teorizar sobre la naturaleza paradójicamente con unos conceptos, aunque utilizados con la terminología de la Edad Media, que luego fueron enormemente parecidos a los que desarrolló la propia ecología de sistemas, es decir, el propio concepto de complejidad, aunque no se llamaba complejidad. Cambiaron radicalmente en una época en la que la Iglesia tenía un poder enorme, digamos que conceptualizaban lo sagrado, no con los criterios religiosos, de hecho quemaron a mucha gente en las hogueras por esos temas, no con los criterios de lo sagrado religioso, sino de lo sagrado antropológico, es decir, aquello que había que cuidar y que había que preservar porque era esencial para la vida y que hace, por ejemplo, que en muchas culturas se declare como sagrada una fuente de agua, un manantial o un bosque, simplemente porque para esa cultura, sin saberlo explicar en términos occidentales, es evidente que ese bosque, ese manantial o ese espacio de recursos es completamente necesario para poder sostener la vida tal y como se conoce, ¿no? Ya os digo que me tengo que saltar con mucha pena el periodo de la Edad Media, pero si no, no me da tiempo a llegar a todo lo que quiero llegar en la sesión de hoy, ¿no? Todo el pensamiento judeocristiano se asienta sobre esta mirada platónica también. Se me olvidaba comentarlo. Es decir, si recordamos, por ejemplo, el Génesis en la Biblia, sabemos que Dios, después de haber creado todo el mundo, el sexto día crea a Adán, de un cachito de Adán crea a Eva, y lo que hace es donarles la tierra, decirles que la tienen que cuidar, pero les recomienda que crezcan y se multipliquen. Es decir, el mandato que se hace en ese mito relacional es el del crecimiento y la multiplicación, con esa idea también de la tierra puesta a disposición de ese proceso de expansión, de desarrollo, que es el que deben de tener los seres humanos como cúspide, digamos, de la creación, dentro de lo que es el mito fundacional de lo que es la cultura judeocristiana. Pero me interesa más que nos detengamos un momento en lo que sucede, es decir, en cómo esta mirada dualista aterriza en un momento especialísimo, importantísimo en la historia de Occidente, que es la modernidad, ¿no? Un periodo histórico al que yo creo que le debemos muchísimo, es decir, es donde se ponen las bases para empezar a desarrollar un conocimiento sobre el mundo que nos rodea, un conocimiento intenso sobre la naturaleza, ¿no? Es ese momento en el que se desvincula el pensamiento religioso de lo que se llama ciencia posteriormente, ¿no? Hasta aquel momento era básicamente la religión la que explicaba cómo funcionaba el mundo, cómo funcionaba la naturaleza. Se produce esa separación
Pero en ese momento en el que se producen tantas cosas importantísimas y que desde mi punto de vista sería un error garrafal, como hacen algunas veces algunas visiones postmodernas, tirar el niño con el agua sucia, sí que se producen también o se anclan algunas de estas miradas que están en la raíz de algunos de los constructos tecnológicos y científicos de ese mal conocimiento que se señalaba antes, que siguen estando muy vigentes y que seguimos aprendiendo, yo que estudio en una escuela de ingeniería, que seguimos aprendiendo dentro de las propias universidades, ¿no? Voy a detenerme un poquito en algunos de esos elementos esenciales que luego trataré de aterrizar en el campo de estudio económico para ver cómo se han conformado esas categorías a las que me refería antes, ¿no? Durante el periodo de la modernidad, decía que se asienta esta mirada dual. ¿Os acordáis? Hablábamos antes de Platón, el mundo de las cosas, el mundo de las ideas. Descartes, muchos siglos después, establece también una nueva división. Dice, una cosa es el mundo que observamos, una cosa es el mundo que queremos conocer, el mundo físico, y otra cosa completamente distinta y separada de él es la persona que observa. Es decir, Descartes dice, si establecemos un método científico adecuado, puede que la persona que observa, la persona científica, sea capaz de describir ese mundo que tiene fuera también el concepto de exterioridad, y si el método científico es el adecuado y estamos fuera de ese mundo que observamos, entonces lo descrito será neutral, esa descripción será neutral. Este es un elemento central del punto en el que estamos en el momento actual. ¿Por qué es un momento central, ¿no? Porque eso ha conformado lo que se llama en filosofía de la ciencia el principio de objetivación, que supone que cuando observamos la realidad con una perspectiva científica adecuada, la realidad descrita es objetiva. ¿Qué importancia tiene esto? Muchísimo. ¿Qué es lo que hacemos los ecologistas y las ecologistas cuando queremos, por ejemplo, denunciar los efectos nocivos de un producto químico? Pues acudir a personas que dentro de la academia tienen conocimiento y lo pueden sancionar científicamente. Porque si yo con el marchamo de ecologista digo que ese producto químico no es bueno, mi criterio no es percibido como neutral y objetivo. Dentro de la academia y del mundo de la ciencia, sí. ¿Qué es lo que hacen quienes quieren también lanzar esos productos al medio? Pues necesitan crear la sensación de que el producto no es incierto ni tiene riesgos, y acuden también a la conformación de lobbies pseudocientíficos o intentan colocar artículos en revistas llamadas científicas para de alguna manera dar esa idea de neutralidad. En un ejemplo un poco tonto, cuando tú, por ejemplo, ves estos anuncios de la tele en donde se anuncia una nueva pasta de dientes, es muy fácil ver a una persona con una bata blanca, un termómetro aquí, y este dice, esto está científicamente probado. Y eso quiere decir que es pata negra, es decir, que no hay ningún tipo de duda acerca de la neutralidad del conocimiento o de la afirmación que se hace, ¿no? Claro, ese principio de objetivación que le confiere al mundo de la ciencia un enorme poder. Es prácticamente la única institución que tiene capacidad y legitimidad para dar sanción objetiva al conocimiento que tenemos alrededor. Y digo que otorga un enorme poder porque si bien obviamente necesitamos imperiosamente la ciencia y necesitamos la mejor ciencia, entre otras cosas, para conocer los problemas que estamos afrontando, no hay que perder de vista que en este momento la ciencia también se interconecta de una forma intensa con todo un mercado de negocio que está operando ahí también. Tenemos las cátedras Repsol, las cátedras gas natural, las cátedras de determinados lugares de grandes intereses económicos en algunos de los sectores que hemos visto que están generando estos problemas, que están, en cierto modo, incidiendo
en aquello que se investiga o en cómo se explica, ¿no? No sé si sabéis que una de las personas que Donald Trump, esta figura de enorme talla, tiene a su derecha, es una persona que jugó un papel fundamental en la junta de accionistas de Exxon, empresa petrolera, ¿no? Exxon disponía de estudios que decían ya a finales de los años 50 que nos encontrábamos ante un calentamiento global de origen antropogénico. Esos estudios que manejaba Exxon señalaban la necesidad de dejar de quemar combustible fósil de forma imperiosa, porque podría llegar un momento en el que se pasara a un efecto de umbral en el que ese calentamiento global fuera completamente imparable y sus efectos generaban una enorme incertidumbre para el conjunto de las poblaciones y también de la humana, ¿no? Bueno, pues lo que hizo Exxon en aquel momento con aquellos informes fue guardarlos en un cajón y empezar a pagar artículos que salían en revistas mayores o menores que sembraban la incertidumbre sobre el calentamiento global, o pagar también grandes gabinetes de comunicación que se han ocupado en generar esa incertidumbre. Y lo que hemos tenido ha sido que el negacionismo del cambio climático, aparte ahora ya muy poquita gente se atreve, salvo algunas figuras notables, se atreven a defenderlo, pero es que yo he conocido catedráticos y he conocido profesores y profesoras de instituto que hasta hace 2 o 3 años han negado radicalmente el cambio climático. De los años 50 aquí han pasado casi 60 años en donde se hubiera podido tener otro nivel de actuación radicalmente diferente. Y lo que nos decían el otro día en la cumbre de Bonn es que este año volveremos a tener récord en emisiones de gases de efecto invernadero, récord en emisiones globales de gases de efecto invernadero, ¿no? Es decir, que este principio de objetivación de alguna manera sirve para legitimar la buena ciencia, pero también la mala. Y por tanto, luego al final, cuando hable de la necesidad de dar un giro epistémico importante en la forma de conocer, que va un poco en la línea de lo que se hablaba, me gustó mucho la introducción que hizo José Luis por eso, ¿no? Al hablar de la sociedad del desconocimiento y esa variación que efectivamente tiene que ver mucho con tener una nueva cultura de la Tierra y una nueva cultura de los cuerpos, ¿no? Insisto en cuerpos no porque crea que los cuerpos no están conectados con muchos otros factores esenciales para la vida de la gente, sino por resaltar esa dimensión material que con frecuencia permanece invisible, ¿no? Además de este principio de objetivación, señalar solamente muy rápidamente que cuando el principio de objetivación te lo llevas al campo de las ciencias sociales, ya los efectos pueden ser absolutamente devastadores, ¿no? Poneros el ejemplo de una ciencia como es si se le pudiera llamar ciencia, le llaman ciencia, la ciencia antropológica, dentro de la antropología, ¿no? Ya desde el siglo XVIII, XIX, se habían establecido el método de investigación científico, los métodos de investigación científico que seguía la antropología para estudiar a lo que en aquel momento se llamaban, ahora nadie lo llamaría así porque es políticamente incorrectísimo, pero entonces se llamaba así, para caracterizar lo que eran las sociedades salvajes, que eran las sociedades que se encontraban los colonizadores en su proceso de avance, en África, en Asia. En América Latina no tanto, porque en sus inicios, como fue previo, no se llamaban antropólogos, sino que eran cronistas de Indias los que empezaron a traducir el estudio, ¿no? Luego sí hubo antropólogos, ¿no? Y el método científico que se articuló era el método etnográfico. Era todo un método científico articulado, bien definido y delimitado, que te servía para ser capaz de describir y explicar cómo funcionaban esas sociedades. Y se pretendía también que era objetivo y que describía las realidades de forma neutral. Claro, imaginaos a un inglés de la Inglaterra victoriana llegando a una zona, a una cultura nigeriana, por ejemplo, en la que no existiera propiedad privada, en la que hubiera matrimonios entre esposas, en las que se practicaba la sodomía como una práctica nada oculta y bastante natural. Es decir, imaginaos con el marco
de convicciones luteranas protestantes de la Inglaterra victoriana, con qué neutralidad podía describir esta persona a las sociedades que llegaba y observaba. Es decir, viendo aquel frenesí y aquella orgía y bacanal permanente y aquel desorden que suponía que la propiedad no estuviera bien concentradita y asignada, no tuvieron ningún reparo en describir esas sociedades como salvajes, como en un punto anterior de civilización, hasta tal extremo que había debates sobre la calidad humana de los pueblos descubiertos, había debates sobre si eran más humanos o más animales, y describiendo sociedades que se percibían como menos civilizadas y más próximas a la animalidad, no hubo ningún problema para civilizarlas, colonizarlas, someterlas y utilizar sus recursos, ¿no? Es decir, que ese principio de objetivación es tremendamente peligroso. El principio de objetivación ya no lo defiende nadie dentro de la ciencia. A principios y sobre todo la primera mitad del siglo XX, pues lo que fue el principio de incertidumbre de Heisenberg, la teoría de la relatividad, la propia termodinámica, nos explicó y nos enseñó que no era posible describir la realidad como si hicieras una fotografía de la misma, sino que siempre describíamos en realidad un mapa, que el conocimiento que establecíamos lo establecíamos en términos de probabilidades, pero nunca en términos de certezas, y que las personas que observaban, en su propio proceso de observación, de alguna manera modificaban lo observado. Es decir, que la ciencia y el conocimiento tenían un enorme valor y legitimidad, pero no se podía considerar que ese conocimiento fuera un conocimiento absolutamente cierto, universal, inamovible, que constituyeran leyes universales inquebrantables, por así decir, ¿no? Pero, sin embargo, este principio de objetivación, con los casos que os ponía yo antes, simplemente de la publicidad, sigue operando de forma tremenda. Es decir, yo me acuerdo, yo tengo una abuela que es muy mayor y hace poquito, no sé quién le llevó porque le dolía la tripa o no sé qué cosa, y le llevó una infusión de un herbolario, ¿no? Y decía mi abuela, yo esto no me lo tomo, que no sé lo que tiene. Y tenía al lado un cacharro así, lleno de productos químicos de la farmacia. Yo le decía, ¿y si sabes lo que tiene esto? Esto lo tienes controlado. Y decía, no, pero esto me lo ha mandado el médico. Ojo, que no estoy diciendo que no haya que respetar los conocimientos que adquirimos. Lo que quiero decir es que seamos conscientes de la enorme legitimidad que tiene el pensamiento científico, y que ese pensamiento científico no siempre está alejado de los intereses económicos que de alguna manera están dominando o están forzando ahora mismo determinados modelos de producción, ¿no? Un segundo elemento que se establece durante el periodo de la modernidad es la aplicación del reduccionismo como método de estudio, que vuelve de nuevo a no ser nada malo. ¿Qué es el reduccionismo? Pues la realidad es tan compleja que para poder estudiarla la tenemos que fracturar, la tenemos que fraccionar en partes que son más abarcables para poderla estudiar. En sí parece súper razonable, y lo es, y el problema que tenemos es cuando de ese conocimiento parcializado y reducido, cada vez más especializado, no somos capaces de volver a recomponer todos, en donde hay explicaciones que no residen en las partes. Os voy a poner un ejemplo que es súper chorra, ¿no? Si analizamos una molécula de agua, en su composición, en sus partes, nos encontramos hidrógeno, que provoca el fuego, y oxígeno, que lo mantiene. Si no volvemos a estudiar la molécula en su conjunto, no entenderemos jamás por qué el agua apaga el fuego. Porque hay propiedades que no están en las partes, sino que están precisamente en la relación entre las partes. Eso en ecología se le llama emergencias del sistema. Son cosas que emergen, y si estudiamos las partes por separado no somos capaces de comprenderlas, ¿no? Bueno, pues nuestra sociedad o nuestro modelo de pensamiento, desde mi punto de vista, ha hecho un abuso del reduccionismo y de la especialización, despreciando a veces el conocimiento, por así decir, de las totalidades o de cosas más complejas, ¿no? ¿Cómo estudian los niños y las niñas en el cuerpo humano? Lo estudian
fragmentado en trozos el aparato reproductivo. Hay aspectos como la conciencia, como el placer, como el afecto, que son esenciales para el mantenimiento de la vida humana, que no tendrán o no serán jamás estudiados en las ciencias naturales porque está fragmentado. Os cuento la anécdota de que hicimos un estudio en Ecologista sobre el currículum oculto antiecológico de los libros de texto de los coles, y a mí me tocó revisar los de economía, los de física y los de ciencias naturales. Y había uno un poco más antiguo que los que revisamos, este estudio lo hicimos en 2007, y había un libro que era final de los 2000, finales de los 90, que llegaba al extremo de que al estudiar el sistema reproductor ponía un cuerpo universal, que era un cuerpo de un hombre, y al lado, como el mapa de las Canarias en España, había unos ovarios y un útero, como si fueran la rareza de ese cuerpo universal, ¿no? Que había que explicar aparte porque era un cuerpo de mujer, ¿no? Es decir, te encuentras que esa fragmentación, esa división en partes muy pequeñas, nos lleva a tener lo que un filósofo de la ciencia como Morin llama, o Morin, si lo dijéramos bien, llama inteligencia ciega. Es decir, sabemos mucho sobre muchas cosas, pero no somos capaces de conectarla. Podemos estudiar en nuestro modelo educativo, por ejemplo, el cambio climático en ciencias naturales, pero el sistema urbano y el sistema de transporte en ciencias sociales. Y no encontraremos fácilmente los vínculos entre ambos, ¿no? Por eso un gran problema que tenemos en el momento actual para poder explicar el antropoceno y la crisis que se deriva de él está en la necesidad de reconectar problemas, de reconectar cómo determinadas actuaciones en la naturaleza que miramos solo a través de este agujerito no nos permiten ver ese campo intenso y complejísimo de interrelaciones con otros ámbitos. Y no digamos ya cuando metemos además a las personas y a las organizaciones sociales por medio, ¿no? Luego ese reduccionismo, que insisto, es absolutamente necesario para poder profundizar en el conocimiento, necesita luego ser valorado y recompuesto, ¿no? ¿Qué es lo que pasa ahora mismo en las universidades? Y algunas personas que estéis aquí, que probablemente estéis más vinculados, podréis o discrepar que se habla mucho de transdisciplinariedad, pero no es tanto la práctica que la acompaña, es decir, encontrar investigaciones y prácticas transdisciplinares realmente es muy difícil. Te encuentras a lo sumo muchas veces suma de perspectivas científicas diferentes, pero esa mirada que interconecta es muy difícil a veces encontrarla. Hay disciplinas como la geografía, como por ejemplo la ecología, que de por sí en su nacimiento son disciplinas que interconectan los sistemas sociales con los sistemas naturales, ¿no? Pero aún así cuesta mucho encontrar esa mirada transdisciplinar que nos permita explicar el punto al que hemos llegado, ¿no? Y quien lo intenta es castigado, porque además no cae en una disciplina científica y no entra. Claro, yo tengo mi propia experiencia, que ando con una tesis doctoral mirando a ver dónde la coloco, ¿no? Porque es como que claro. no hay ningún departamento que la quiera apadrinar del todo, porque tiene muchas cosas que no son suyas, ¿no? Pero bueno, ahí lo conectaremos, ¿no? Sí. Otro elemento básico de este momento histórico es la matematización del conocimiento, ¿no? ¿A qué me refiero con matematización del conocimiento? Pues que en este momento, digamos que adquiere una tremenda preponderancia lo cuantitativo sobre lo cualitativo, ¿no? Que es otro de los clásicos cuando estás, por ejemplo, estudiando o compartes con gente de psicología o con gente de medicina, los típicos choques que hay entre la gente que defiende mucho más lo cuantitativo y la gente que dice no, que hace falta también la mirada cualitativa. Volvemos a lo mismo, nadie diría ahora mismo que lo cualitativo no es importante, pero lo cierto es que lo cuantitativo es mucho mayor, ¿no? En aquel momento tenía todo su sentido, o sea, tengamos en cuenta que en 1637, cuando Descartes publica el discurso del método, están todavía quemando herejes a saco.
Y estas personas, aunque eran tremendamente creyentes, fueron herejes en su momento del conocimiento canónico. ¿Y qué era lo que más les protegía? ¿Qué tipo de conocimiento era el que mejor podían defender? Pues todo aquello que podía ser contado, pesado o medido, que era como menos cuestionable y era como más evidente. Por tanto, una buena parte del conocimiento inicial transcurrió alrededor de los números, ¿no? ¿A qué nos lleva esto ahora mismo? Pues a no ser conscientes de que en la naturaleza, desde luego en la sociedad y en la vida, pero también en los sistemas naturales, se producen transformaciones cruciales para la vida y para la materialidad de la economía, que no son medidas o no pueden ser percibidas si nos centramos solo en las variables estrictamente cuantitativas, porque son transformaciones cualitativas. Y de nuevo pongo un ejemplo pues quizás un poco sencillo, ¿no? Pensemos en que tenemos aquí ahora mismo un barril de petróleo y lo quemamos. Si medimos la energía potencial del barril de petróleo y medimos exactamente el calor generado, nos encontraremos con que muy probablemente se cumpla de forma rigurosa el primer principio de la termodinámica. La energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Teníamos energía potencial en un barril de petróleo y ahora tenemos calor que se disipa. Pero ¿cómo se transforma? Es decir, no ha habido cambio de magnitud en el volumen energético, pero ese barril de petróleo que era susceptible o que potencialmente podía generar trabajo, podía ser utilizado para algún bien, algún factor de uso útil para los seres humanos, pasa a estar en una forma, el calor que se disipa, que es irreversible de nuevo hasta el barril de petróleo anterior y que jamás volverá a estar disponible para ningún uso humano. Digamos que una buena parte de las leyes, bueno, desde luego las de la mecánica, pero de las leyes económicas, como luego veremos, han bebido de esa idea de irreversibilidad, de que cualquier fenómeno es reversible. Es decir, que esas transformaciones cualitativas, como no las miran, no son conscientes de que se producen. Es decir, esas transformaciones cualitativas tienen una importancia económica y política absolutamente centrales y han conducido a un proceso de quema alegre de combustible fósil en cantidades ingentes, que es lo que nos ha llevado a la situación de pico de extracción de petróleo y colapso previsible del conjunto de la civilización industrial globalizada, pero también al calentamiento global desbocado que tenemos en el momento actual, ¿no? Es decir, que esa parte también de la matematización y desprecio o menos valoración de las partes cualitativas tienen una importancia grande, ¿no? El último elemento en el que me quería centrar, porque me parece que en el plano de cómo se ha conformado todo nuestro modelo cultural tiene bastante importancia, es el mecanicismo. Newton, posteriormente y unos cuantos años después de Descartes, de Galileo, de Bacon, llega a formular las leyes de la mecánica. Y las leyes de la mecánica es una revolución antropológica en el marco de Occidente impresionante, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que dice Newton es que la Tierra, el universo, funciona como si fuera una gran autómata, como si fuera una gran máquina, como si fuera un gran reloj. Y que si a partir de la investigación somos capaces de conocer las leyes que hacen funcionar ese reloj, podremos prever el funcionamiento del universo y de la Tierra hacia el futuro, hacia el pasado y en el momento actual, ¿no? Esta conformación, esta consideración de la Tierra como un gran reloj tiene una trascendencia cultural impresionante. De hecho, hubo un movimiento que se rebeló en Occidente mucho contra esa idea, que fue el romanticismo. Es decir, cuando Mary Shelley escribe Frankenstein, lo que está haciendo es llamar la atención sobre los riesgos que comporta actuar sobre la vida como si ésta fuera una máquina. Es decir, tú actúas sobre ella, crees que funciona con la lógica de la máquina,
pero la vida, que tiene una lógica autoorganizada propia, puede evolucionar de forma distinta a la que tú tienes prevista, ¿no? Esta idea de consideración de la Tierra como un gran reloj es lo que conduce a lo que Weber llamó el desencantamiento del mundo, ¿no? Hasta aquel momento, las personas, las culturas concebían la naturaleza como un gran receptáculo de incertidumbres y de magia, y concebían que había cosas a proteger porque no se sabían cómo funcionaban. En el momento en el que se empiezan a desentrañar y a plasmar en ecuaciones el funcionamiento de la naturaleza y se considera previsible, esa Tierra pasa de ser ese receptáculo imprevisible a algo aburrido, previsible. Decía Condorcet, un gran ilustrado, hemos sido arrojados a esa cruel madrastra que nos llena de límites, ¿no? Y esa consideración relojera, por así decir, o mecanicista de la naturaleza, conduce de alguna manera a cambiar de una forma radical esa percepción y esa forma de relacionarnos con ella, esa forma de considerarla, ¿no? Pasamos a considerar la Tierra y por tanto los cuerpos como si fueran máquinas, estructuras que están regidas por leyes biofísicas y por leyes también químicas que es posible desentrañar, ¿no? Cuando Descartes, por ejemplo, empezó a defender la vivisección animal como método de investigación, él justificaba un movimiento bastante importante que se rebeló contra la vivisección animal porque les parecía un método cruel de investigación, ¿no? Y Descartes, en el discurso del método, critica, fue un movimiento fundamentalmente de mujeres en aquel momento, de mujeres de la época, ¿no? Y lo que decía Descartes es, la vivisección animal, cuando tú abres a un animal vivo, compruebas claramente que es una máquina porque sus goznes y sus engranajes chirrían como los de la máquina. Es decir, el propio grito del animal al ser abierto era interpretado, o sea, y esto no es porque Descartes fuera, a ver, que no estoy diciendo que Descartes fuera un desaprensivo, era un hombre de la época, ¿no? Pero en su convencimiento de que un cuerpo funcionaba con la lógica de la máquina, el grito de dolor lo interpretaba como el movimiento de ese gozne, ¿no? Esta transformación, insisto, tiene una importancia cultural brutal. Tiene una importancia tremenda a la hora de concebir, porque lo que hace de alguna manera es sancionar aquellas separaciones entre naturaleza y cultura, aquellas separaciones entre los cuerpos, la mente y el alma, aquella separación que además le daba mucho más valor a todas estas partes que a esta otra, que son las previsibles, que son las controlables, ¿no? Hacen, como ponen realidad al sueño que había tenido Bacon en sus Principia, que Bacon decía, la ciencia es poder y lo que necesitamos es torturar a la naturaleza para arrancarle sus secretos y para ello, si es preciso, hay que estremecerla hasta sus fundamentos. Eso lo dice textualmente Bacon en sus Principia. Es decir, que este proyecto asociado a una visión mecánica de la Tierra y en un marco que había definido esa separación entre los seres humanos y la naturaleza, que venía de varios siglos anteriores, establece y asienta y profundiza esa mirada instrumental sobre la propia Tierra, es decir, asienta la idea de que esa naturaleza en realidad es ese gran almacén, ese gran vertedero de recursos, de animales, incluso en el extremo de algunas personas menos valiosas que otras, que pueden ser explotadas, sometidas y dominadas en aras a lo que se considera que es el progreso, que es el desarrollo y expansión de una civilización que había crecido desde este marco y de este paradigma, ¿no? La propia ciencia contesta todo esto. Y ahora mismo nadie defendería, ni nadie estudia en ninguna facultad que la naturaleza funciona como si fuera una gran maquinaria. Estudiamos la complejidad y la ecología de sistemas.
Pero hay espacios en el marco cultural y también en el marco tecnológico donde, sin embargo, esta idea sigue profundamente cristalizada. Todavía hoy pueden salir personas de escuelas de ingeniería de caminos creyendo que un río es una especie de tubería de agua que se gestiona calculando cuántos litros entran y salen para que no colapse. En una escuela de ingenieros agrónomos terminas estudiando la vaca como una especie de tubo al cual le calculas cuántos hidratos de carbono, proteínas y grasas le entran por la boca, intentas que salga lo menos posible valioso por el otro agujero y entre medias calculas cuántos kilos de chuletas, grasas, mantequilla, leche o si es producción aviar, huevos o plumas se han producido. Es decir, hay una mirada que nos hace, yo que estudié en la escuela, cuando salí de allí, o sea, yo aprendí sobre ecologismo en la escuela y lo aprendí precisamente pensando en cómo se realizaba la producción animal, la llamada producción animal, ¿no? Porque entrábamos y lo que aprendíamos en la escuela básicamente es que una vaca al final es un montón de chuletas corriendo, ¿no? Y es esa visión utilitaria, ojo, yo no estoy, quiero decir, que la ves en los propios libros de texto que se estudian o cómo se conceptúan la producción o digamos y que lleva a formas de producción que son absolutamente tremendas. O sea, yo he visto en granjas en donde había ordeño mecánico, pues que vacas, por ejemplo, que tenían algún pezón extra de estos que no son funcionales, que es bastante frecuente que haya vacas que puedan tener un pezón y que estorba para colocar la pezonera, se cortan con unas tijeras. Los animales pegan unos respingos impresionantes y sabemos suficiente como para poder hacer así con un flus de anestesia y que al animal no le duela. Es decir, esa visión utilitaria yo creo que está sobre la naturaleza, sobre otros seres vivos y como luego veremos sobre otras personas, sigue profundamente asentada, ¿no? E insisto que la teoría de la relatividad, el principio de incertidumbre de Heisenberg, la termodinámica, quiebra completamente esta idea de Newton de que la naturaleza es un gran reloj, que el hombre con mayúsculas es como que Dios es el gran relojero y que el hombre puede trascender y acercarse lo máximo posible a ese gran relojero gracias a su capacidad de razonar, gracias a la capacidad de comprender cómo funciona ese gran reloj, ¿no? Pero el gran problema, el gran exceso que tenemos con todas estas cosas es que esto que nos vale para fabricar tornillos, que nos vale para fabricar tablones, que nos vale para calcular la estructura de un puente, no vale para comprender lo infinitamente grande, lo infinitamente pequeño o lo infinitamente complejo como es la vida. El gran problema y el gran exceso de la modernidad viene de la aplicación, dice René Passet, de la lógica de las cosas muertas a lo vivo. Y se termina generando una forma de comprender, una forma de establecer tecnologías y ciencias que en algunos casos siguen ancladas en estas visiones y no son capaces de comprender, digamos, ese proceso diferente, complejo, donde hay muchas posibilidades de conocer de una forma bastante cierta y con bastante exactitud, pero donde también se dan dinámicas de azar, de sorpresa. Y decía Kaufman que la vida es una estructura que se desenvuelve, la vida se desenvuelve entre la estructura y la sorpresa. Es decir, hay partes que podemos comprender, las estudia la ciencia médica, la biología, la ecología, pero hay otras partes que siempre se colocan en un núcleo de incertidumbre que no son fáciles de entender. Ahí es cuando nos encontramos, cuando con la proliferación de productos químicos o cuando con la afluencia de cantidades ingentes de energía fósil a la atmósfera se empiezan a producir cambios en cadena que no son predecibles y que en muchos casos han sido muy difíciles de diagnosticar por las propias personas científicas que los estudiaban, precisamente por esa división tan grande que se establecía entre sistemas económicos, sistemas sociales y sistemas naturales. No sé si veis un poco... Sí, si me permites una incisión, aparte de lo que pueda tener esto de
de incidencia en lo que podríamos llamar las cosas, la materia, lo que nos rodea, esos 4 principios están vigentes hoy en día en lo que es el sistema educativo. En el sistema educativo, en la economía, en los medios de comunicación, en la claro. economía, el primer principio de la termodinámica, ¿no? O sea, el dinero ni siquiera ni se destruye, solo cambia de manos, que se podría decir así jocosamente, es lo que funciona, ¿no? O la explicación, crece la economía, pero me olvido de las personas, en lo cualitativo. Pero lo del sistema educativo, yo que he estado muchos años ahí metido, hasta hace poco, vas punto por punto, simplemente el comentario, te podría apuntar más, y todos estos se están cumpliendo. Sí, nosotros cuando hicimos el trabajo este del estudio del currículum oculto, lo vimos de forma clarísima. Es decir, había libros de... Los libros de física, por ejemplo, que a mí me tocó revisar, eran libros de... Bueno, hubo uno maravilloso que habían hecho en Valencia un equipo de investigadores que habían hecho toda la colección de libros de texto. Editaron los 2 primeros, me parece que fue en Santillana, si no recuerdo mal, porque esto ya fue hace unos años, y el resto se los autoeditaron ellos mismos, ¿no? Y eran unos libros de física donde se notaba que los docentes habían conectado la física con la vida, y había un montón de ejemplos, eran súper claros, era una gozada leerlos, ¿no? Pero la mayor parte de ellos, por ejemplo, bueno, tienen su explicación de las lecciones o lo que fuera, y luego tenían unos recuadros en donde se ven aplicaciones tecnológicas, ¿no? Y algunas eran tremendas. Es decir, porque además se ve la aplicación, por ejemplo, en el mundo de los ejércitos, en el mundo del espacio, es decir, cómo se conectan las explicaciones y la utilidad en procesos que son absolutamente dañinos y que se naturalizan de una forma tremenda, ¿no? Es decir, que desde luego en el proceso educativo toda esa fragmentación del conocimiento, el reduccionismo, la incuestionabilidad del conocimiento, que por otro lado son cosas tremendamente acientíficas, ¿no? Desde el punto de vista de la ciencia, quedan efectivamente muy sancionados. Aprovechando el inciso del compañero, sí que me llama la atención porque recientemente graduado en bachillerato. Es cierto que a la hora de estudiar las diferentes asignaturas, como puede ser filosofía, como puede ser historia del mundo contemporáneo, pues es difícil asociar diferentes, o sea, las etapas que estás estudiando de diferentes materias que en el cerebro estén conexionadas, ¿no? Sino simplemente las estudias como periodos evolutivos, pero no llegas a relacionar lo que una materia con otra en el mismo tiempo. O sea, quiero decir que no, o sea, al final estás aprendiendo algo, pero si no lo llegas a conexionar, prácticamente no te produce mucho a nivel mental a la hora de pensar. Claro, muchos son conocimientos muy, muy valiosos, y luego también hay que preguntarse lo que se estudia y lo que se queda fuera. Es decir, nosotros cuando hicimos el estudio, por ejemplo, bueno, hicimos un primer conteo que tenía mucho más de cualitativo que otra cosa, no es ninguna... Pero estudiamos, por ejemplo, el decreto de enseñanzas mínimas, o sea, con cada ley educativa se establece un decreto de enseñanzas mínimas y el Ministerio determina que para cada asignatura, cada área de conocimiento, cuáles son los conocimientos a los que se tienen que llegar en esa asignatura, ¿no? Y nosotros lo que hicimos fue colocarnos todo en un texto en Word y fuimos contando qué palabras salían, ¿no? Claro, comunicación, crecimiento, eran palabras que aparecían en lo que era la estructura de los temas cientos de veces. La palabra árbol, por ejemplo, aparecía 2 veces y las 2 veces era para hablar de árboles lógicos, ¿no? La palabra tierra aparecía dentro del propio currículum escasísimas veces. Límites, por supuesto, no aparecía, porque ni siquiera aparecía como un conocimiento importante el aprender que nuestro planeta Tierra tiene límites físicos, ¿no? Y que eso conduce a determinadas... Entonces, el currículum obviamente está penetrado, o de alguna manera, y digo el currículum, no los libros de texto, porque se supone que resumen el conocimiento que se considera que una sociedad tiene que aprender para poder perpetuarse. Eso ha sido la idea de la educación. Cada cultura, los jóvenes de cada cultura tenían que aprender lo necesario para poder sobrevivir y hacer reproducir esa cultura.
según las sociedades se han ido haciendo más compleja, eso se lo ha llamado sistema educativo formal, ¿no? Y podemos estar, lo digo de una forma un poco provocadora, podemos estar ahora mismo en un momento en el que en las escuelas, en los institutos y hasta el bachillerato, lo que estemos haciendo es forzar el aprendizaje de cosas que van en contra de la propia supervivencia de la especie. Siendo uno de los únicos espacios en donde se puede producir eso, ¿no? Entonces, por eso me parece que es absolutamente importante plantear este tipo de cosas y tomar cuenta de ellas, porque luego no es muy difícil poder trabajar sobre ellas. Es decir, no es tan difícil poder intentar que se interconecten, no es difícil que en los colectivos o en los espacios en donde desarrollamos nuestros activismos o nuestro trabajo podamos hacer ese esfuerzo por señalar las carencias o los límites que tiene el principio de objetivación, o que tiene reducir la realidad a partes aisladas que no se interconectan, o darle valor a lo cualitativo, o reaprender en esa nueva cultura de la Tierra que tú no manejas todas las variables que hay en un determinado territorio y que los ecosistemas y los seres vivos tenemos una enorme complejidad que nos hace estar permanentemente equilibrándonos en torno a transformaciones y a cambios que se producen en los propios ecosistemas, ¿no? Es decir, a mí todo ese proceso, por ejemplo, de alfabetización ecológica tendría que ser un proceso urgentísimo, sobre todo para quienes están en la política o al frente que toman decisiones económicas, ¿no? Pero es fundamental saber cómo funciona nuestra naturaleza para no llegar a las situaciones a las que estamos llegando en el momento actual y tratar de revertir un poco el problema que tenemos, ¿no? Dentro de estos procesos se vuelve a crear, entonces, en aquel momento, durante todo este desarrollo del pensamiento científico, una nueva dicotomía, ¿no? Aquí se coloca la ciencia y el conocimiento, y aquí se colocan otros saberes que, sin embargo, ya no tienen valor o no son considerados, ¿no? Por ejemplo, los saberes que tienen otros marcos culturales. Y no estoy hablando de la mística, estoy hablando de saberes. Aquí tenemos importantísimas escuelas de ingenieros forestales y de ingenieros de montes, y se conoce mucho sobre los montes. Pero prácticamente en Europa no queda ni un solo bosque primario. Hay culturas que llevan miles de años conviviendo con sus bosques. Han vivido en ellos y los han sabido mantener. Digo yo que algo de gestión forestal sabrán, ¿no? Pero esa gestión forestal, ese conocimiento ya no es conocimiento. Son saberes, son tradiciones y en el extremo ya superstición e incluso folclore, ¿no? Es decir, que se establece una dicotomía entre los saberes que valen y los que no valen. Por ejemplo, en mi escuela, donde yo estudié, yo aprendí mucho después que las sociedades campesinas sabían mucho, porque lo que estudiábamos en la escuela era que los campesinos eran unos ignorantes y que quienes sabíamos éramos los ingenieros e ingenieras que habíamos aprendido en la facultad, por ejemplo, el cultivo del maíz desde una habitación, calculando cuántos nitratos, cuántos fosfatos, cuántos litros de agua, y nos valía eso para cualquier tierra, ya fuera Galicia o Jaén. La diferencia estaba en que si no tenías agua, no tenías nitratos o no tenías fosfatos, los comprabas o los extraías de otro lugar. Por eso, por ejemplo, nuestro modelo agrícola, ahora mismo en el Estado español, es dependiente de los fosfatos, los nitratos que se extraen sobre todo de Argelia y de territorio saharaui. Y no es ajeno al problema que hay dentro del Sáhara y a la permisividad que ha habido con los diferentes gobiernos marroquíes y la complicidad, pues la necesidad de sostener el modelo agrario con fosfatos y nitratos que son extraídos desde los suelos del Sáhara. Lo que quiero decir es que terminar, ya me meto un poco en la parte siguiente, que la haremos después del descanso, pero lo que quiero decir con esto es que pensar de alguna manera la producción desvinculada de la tierra solamente es posible en la medida de que te plantees que las materias primas o lo que necesitas producir lo vas a poder traer de otros lugares.
Entonces, lo que había sido una práctica antropológica de que el propio territorio limitaba la producción en función de los recursos que hubiera en él, deja de ser un límite. El propio territorio puede producir mucho más en función de que traigas materiales y recursos de otros lugares, ¿no? Donde no es tan fácil ver el deterioro ni el agotamiento de los recursos, ¿no? Por eso, luego lo veremos, la agricultura deja de ser también una especie de producción renovable para convertirse en una producción industrial, que es dependiente también de la extracción de materias primas de otros lugares, muchas veces diferentes al lugar en el que se está produciendo, ¿no? Estas ciencias se contraponen con los saberes, y lo que quiero señalar es que desde el punto de vista de las relaciones entre géneros, esto no cae en un campo neutral. Y lo que sucedió fue que en la naturaleza, los cuerpos, lo doméstico y el mundo de los saberes queda asociado a lo femenino, mientras que la cultura, la razón, el mundo público y la ciencia y el conocimiento queda asociado a lo masculino. Y esto conduce a que los propios científicos de la Real Escuela Académica de la Escuela de Ciencias londinense formulen en varias de sus teorías a lo largo del siglo XIX y todavía un poquito más avanzado, que las mujeres tienen menos capacidad para razonar, que las mujeres tienen menos capacidades para las ciencias porque están directamente más cerca de los cuerpos y más cerca de la naturaleza, ¿no? Es decir, entre estas dicotomías, esta es la que tiene valor. Y esta termina alentando también la idea de sujeto que había salido en la polis griega. Ese sujeto, ese hombre con mayúsculas, que va a la polis, que decide y que ahora además ostenta la cultura, la ciencia, la razón, sigue presente en el espacio público y además es el que construye ciencia, el que construye conocimiento, ¿no? Esa polaridad se ha venido manteniendo y lleva a lo que, lo digo un poco provocador también, lleva a lo que desde algunos ámbitos de la economía feminista han llegado a definir, sobre todo ya cuando llega cuando estudiamos un poco cómo funciona ahora mismo la economía marginalista o la economía neoclásica, llegan a producir un sujeto abstracto que ellas dicen que es el sujeto BBVA, que es el sujeto blanco, burgués, varón y que se percibe como autosuficiente, ¿no? Luego entraremos en ello cuando vayamos cuando hablemos un poco de cómo todo esto cristaliza dentro de la economía y conforma esos conceptos de producción, de valor, que va a enlazar mucho con lo que estabas señalando tú hace un momentito, ese concepto de valor o ese concepto de dinero, ¿no? E insisto que eso está en el corazón cultural de una sociedad que no es capaz de percibir que caminamos hacia un colapso ecológico, social y antropológico que ya se está produciendo en algunos lugares del planeta, ¿no? Esta forma de conocer, esta forma de entender el mundo, lo que hace es discapacitar a las personas para entender las señales que manda la naturaleza, las señales que mandan las propias sociedades y, sin embargo, seguir pedaleando con fuerza, suponiendo que este modelo de desarrollo y este modelo civilizatorio es el único capaz de resolver los propios problemas que él ha creado, ¿no? Y ahí es donde tenemos una tarea ingente de ver cómo deconstruir o poner en cuestión algunas de estas que insisto, una vez que están asentadas no son tan difíciles y pueden ser perfectamente trabajables, ¿vale? ¿Queréis comentar alguna cosa? Varón y autónomo. Sí, a mí me gustaría comentar que todo este esquema que has elaborado de pensamiento es el que también está en la raíz de la consideración de las mujeres como sujetos de segunda categoría, porque claro, la ciencia, desde luego lo que has dicho, bueno, aparte de colocarlas en toda esa columna de lo menos valorado, ha elaborado teorías totalmente, claro, bueno, que a medida que se nos
que no podíamos estudiar porque si desarrollábamos el cerebro era en detrimento de los ovarios, por el principio de conservación de la energía, claro. Entonces, esa era una teoría tremenda, es decir, que todo lo que ahora estamos trabajando por la igualdad y tal, en realidad tiene todo ese lastre que también tiene la otra mirada, ¿no? O sea, nuestro marco cultural sigue teniendo todavía un foco enorme puesto para desvalorizar, en asimilar a lo animal o a la naturaleza. Es decir, las mujeres se desvalorizan porque se las reduce a cuerpos como si los hombres no tuvieran cuerpos. Es decir, porque solamente tiene cuerpos y viven en cuerpos, digamos, o condicionados, atados a sus cuerpos, los sujetos que son inferiores, ¿no? Otras especies les pasa exactamente lo mismo. Incluso cuando analizamos ahora mismo muchos de los conflictos extractivistas o bélicos, a mí me llama muchísimo la atención, no sé si os habéis fijado de qué forma tan diferente tratan los medios de comunicación el dolor de las familias de víctimas de un atentado, por ejemplo, en Londres, o el dolor de las familias de víctimas de un atentado que se produce en Kabul. Uno es un dolor completamente animalizado, de gente que se arrastra, que va sucia, que grita. El otro es el dolor contenido, sereno, limpio. Es decir, hay como un trabajo que está permeado de ese concepto de que cuando te desvinculas de lo más terreno, del dolor, de los cuerpos, eres más civilizado y eres superior, ¿no? Y eso está muy, muy asentado, muy contestado también por otros paradigmas culturales. Es decir, que las epistemologías del sur, por ejemplo, que reclama Boaventura de Sousa Santos, tienen una lógica radicalmente diferente. Y creo que podemos aprender de ellas, ¿no? Por no decir, como todo esto, que tú de eso sabes un montón, construye también una idea de desprecio por la vida, de eso entraremos por después, en eso entraremos después, de creación, de concepción de la heroicidad, en realidad, de aquellas personas que son capaces de despreciar la vida, darla y sacrificarla, o sea, la esencia del militarismo. Es decir, eres un héroe cuando estás dispuesto a dar, a despreciar la vida, porque tiene un menor valor ante una causa final, ante algo que vas a ganar, ¿no? Eso es una esencia también tremendamente patriarcal, porque el patriarcado no es que haya brecha salarial, que es un efecto del patriarcado, o el patriarcado no es solo que haya violencias machistas, que es un efecto del patriarcado, ¿no? Pero el patriarcado como marco cultural es la convicción de que existen sujetos superiores que están desvinculados de la tierra y de sus cuerpos sin que se visibilice que hay otros sujetos que bajo condiciones de dominación y en situación de invisibilidad son los que sostienen esos cuerpos. Ahora lo vamos a ver después del descanso muy centrado en el terreno de la economía, donde yo creo que ya se ve de una forma extremadamente clara, ¿no? Y ahí la economía ecológica y la economía feminista como paradigmas heterodoxos de la economía crítica creo que han hecho una aportación importantísima, ¿no? Muy, muy esencial. Pues son las 7 menos 10 casi y 51 hasta hay 10. ¿Os parece?